Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos me están preguntando de quién es el libro de contabilidad básica que les he pasado. El libro de contabilidad básica que les he pasado es prácticamente un documento que lo hemos elaborado en el Colegio de Contadores de La Paz para que se dé a todos los, tanto institutos de educación superior como universidades, ¿ya? Póngale como autor, pónganle, algunos les he dicho es mío, no es mío, prácticamente lo hemos elaborado varios docentes contadores. Entonces lo pueden poner el Colegio de Contadores de La Paz. Eso pónganlo como tal, ¿ya? Vamos a empezar con la materia de finanzas 2. Con los de mercadotecnia terminamos el día de hoy y mañana y el jueves y viernes me quedo con los de comercio internacional, que son nuestras dos últimas materias. ¿Ha habido tienen alguna duda de los ejercicios, parte teórica y demás? Ya les he pasado a Classroom, por si acaso, todos los temas que hemos avanzado hasta el día domingo. Perfecto, empezamos con lo que es el módulo de Finanzas 2. Finanzas 2 nos pregunta, en primer punto, ¿cómo se evalúan los bonos? ¿Cómo se están evaluando los bonos? Los bonos, acá cómo se evalúan, nos está mostrando. ¿Hay alguna pregunta? Acá está cómo se tienen que evaluar los bonos. Esta es la fórmula de la evaluación de los bonos, donde ya anteriormente hemos visto a qué se refería el cupón, la tasa de interés o la tasa de rentabilidad, el valor actual o el valor nominal, como nosotros llamamos, N, que llegaría a ser el número de periodos al que se está refiriendo, y N mayúscula es los periodos que se está considerando. Acá nos está demostrando la fórmula, valor nominal, como tal el ejercicio. El segundo dice, ¿cómo se determina el precio del bono? Acá nos está determinando ya el valor. Cuando nos piden el precio, nos están pidiendo cuál es el valor del bono. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. La pregunta 1, ¿cómo se evalúan? Dice, se evalúan midiendo el riesgo y el nivel de interés. ¿Cuál es el riesgo? Que pueda ese bono no valer en un determinado tiempo, y se evalúa también en función que a la tasa de interés, rentabilidad, tasa de descuento que se le determina en lo que es en el bono. Nos vamos a tercera pregunta, ¿cómo se evalúan las acciones? Básicamente los métodos de valoración que existe se pueden clasificar de la siguiente categoría: métodos basados en el valor patrimonial, métodos basados en el descuento de flujo de caja y métodos basados en los ratios bursátiles. Los más importantes para lo que son las acciones, ¿cómo se evalúa? Dice, ¿cómo se determina que mis acciones están bien? Es midiendo lo que es el ROE y el EBITDA. No sé si han llevado ustedes en Finanzas 1 el valor actual, el EBITDA, que se tiene que determinar una serie de fórmulas para determinar el valor real de la acción y la rentabilidad real de la acción. La rentabilidad real de la acción nos va a mostrar el ROE. ¿Qué es el ROE? Es el capital social más las reservas. ¿Cómo voy a determinar mis ROE? Acá les está diciendo exactamente la fórmula, los beneficios, que nosotros, ¿cómo lo llamaríamos? La utilidad del periodo dividido entre los fondos propios. ¿Qué quiere decir estos fondos propios? Son las acciones.
el valor de las acciones, cuánto tengo. Eso es lo que yo voy a poder medir, lo que es cómo mis acciones están, cómo prácticamente mis acciones me están dando, si me están dando rendimiento o no. Esta de acá, por favor, lo van a considerar como parte principal de lo que es la evaluación de los bonos. Acá también nos muestra la parte patrimonial, basado en los descuentos de flujos, los ratios. Aquí está uno de los ratios, es el ROE. El principal, por si acaso, para saber la rentabilidad de una acción es el ROE. Si realmente mi acción está siendo rentable o no. El PER dice precio por acción, eso nos determina otro punto. ¿Cuánto nos está valiendo cada acción? Eso es lo que nos dice. Acá les muestra uno por uno de cada uno a qué se refiere el PER, con un ejemplo. El EBITA también les está mostrando. Lo que más les van a preguntar es el punto de cómo evaluamos las acciones. ¿Cuál es el indicador que evalúan las acciones? El indicador que evalúa las acciones, si está teniendo riesgos, si crece o no crece, es el ROE. Eso es lo que, bueno, es el más importante prácticamente. ¿Cómo se determina el precio de las acciones? Mediante el PER. Acá ya les está mostrando cómo se determinan las acciones. Acá les muestra el PER. Dice, es el más común de los ratios que usa el análisis bursátil. Se define como el coeficiente entre el precio por acción y el beneficio por acción. Acá ya nos está demostrando a qué se refiere el punto 4. Aquí se los voy a poner como pregunta 4 para que ustedes se vayan. ¿Ya? ¿Cómo determinamos? Dice, el precio de la acción. En el punto 4 les está, pero ¿cómo se determina? Son el precio por acción y el beneficio por acción. Ahí nos da un ejercicio. La cotización de las acciones de una sociedad tiene 100 millones de acciones. Es de 30 euros por acción. La sociedad ha obtenido un beneficio neto de impuestos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que pagar los impuestos. De 300 millones de euros por el último ejercicio. El PER, ¿cómo se mide? Los 30 euros lo divido entre los 300.000 millones de euros dividido entre 100.000 millones de acción. Me dice, ¿no? Entonces me va a determinar que son 30 dividido entre 3. ¿Qué quiere decir? Que cada acción, ¿por qué lo divido entre 3? Porque me dice que yo estoy pagando un impuesto por cada acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada acción a mí me va a valer 10 mil, 10 millones, 10 bolivianos, no sé. Eso es lo que me está determinando. En caso de que no haya un impuesto, automáticamente esto va a bajar su valor, por si acaso. Nos hace ahí está el efecto del PER, les está mostrando el EBITA, que prácticamente no les ingresa de esta parte de práctica, pero sí les ingresa bastante teoría. Les está pidiendo después de la pregunta número 5, ¿qué información tiene alojada la tasa de descuento? A la tasa de descuento, bueno, vamos a leer primero el concepto. La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza en general para determinar el valor del dinero en el tiempo y en particular para calcular el valor actual de un capital futuro, evaluar proyectos de inversión. Nosotros a la tasa de descuento también le conocemos como valor actual, como dicen, hemos llevado en matemáticas financieras, se lleva lo que es el valor actual. Nosotros llamamos al capital inicial, ese llegaría a ser nuestro valor actual, ¿no ve? Eso es lo que determinamos. Pero para determinar ese valor actual, nosotros tenemos que tener una tasa de descuento. ¿Qué aloja la tasa de descuento? Eso es lo que nos sabe. ¿Qué aloja? Es el interés,
el tiempo real, prácticamente, el tiempo real que vamos a utilizar. Ahí nos muestra la tasa de descuento. En especial es el interés, el capital actual. Eso nos demuestra la tasa de descuento. Y el tiempo son los 3 puntos importantes. El capital actual, que en proyectos nosotros ese capital actual lo vamos a llamar inversión. La tasa de interés y el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo en el que nosotros vamos a trabajar, ya sea en proyectos o en una tasa de interés. Ahí están los componentes de la tasa de descuento que les pregunta también. En la pregunta 6 les dice, ¿qué variable se debe tomar en cuenta para el armado de un flujo de caja? Nosotros ya hemos visto qué es lo que necesitamos para el armado de flujo de caja. ¿Qué necesitamos? Uno, el efectivo, las ventas o ventas netas, la parte de costo de operativo. Aquí se van a acordar un poquito. Acá nos está mostrando ya. Lo que nosotros necesitamos en un flujo de caja es los ingresos, el capital inicial que va a ser nuestro efectivo, lo que tenemos. Nuestras ventas por los productos y aquí por otros conceptos. Aquí nosotros llamamos en contabilidad otros ingresos. Esa es la primera parte. A estos ingresos nosotros los determinamos como costo o gasto, lo vamos a llamar gasto operativo. Gasto operativo dentro de o egreso. Normalmente en un flujo de caja lo determinamos como gasto operativo. Dentro de este gasto operativo, ¿qué está? El costo de producción o costo de ventas. También puede estar las compras, ¿ya? Dentro de eso también se tiene que sumar, son los costos de administración y ventas, pago de préstamos, costos financieros, pago de impuestos o otros sueldos. Dentro de esto nosotros, como dice, sumamos todo lo que es la parte del estado de resultados del gasto de operación, pero no solo sumamos eso, también acá sumamos lo que, como dice, los impuestos y los costos financieros. Cuando nos referimos a costos financieros, estamos hablando de capital más interés. A eso estamos llevando. Pago de préstamos dentro de lo que es el costo financiero. Acá en el pago de préstamo, quizá, vamos a poner el capital y en esta parte del costo como lo está separando, vamos a poner el interés. Lo tenemos que separar porque el capital, por si acaso, puede ser el mismo para todos los meses, pero el interés no es el mismo. El interés que se cobra, ya sea instituciones financieras o otro tipo de instituciones que nos prestan, siempre es sobre saldo capital. Entonces, por eso esto puede ir bajando o puede ir aumentando. Tenemos el saldo del periodo. ¿Qué quiere decir? Esta otra parte que es como dice, el A menos B. Esto llegaría a ser mi A. Y esto va a llegar a ser mi B. Pero este saldo del periodo, aparte que tiene un punto que es la parte de inversión. Y por último viene la parte de financiamiento. Este es todo el aspecto lo que tiene que tener un flujo de caja. Ya es todo lo que tiene que tener el flujo de caja. Nos hace una
Cuarta pregunta, ¿qué son los leasing? Ahí está, caja final. ¿Qué son los leasing? Nos dice, no, acá tenemos, vamos a leer. Estas preguntas de qué son los leasing, les pregunta cuántos tipos de leasing conoce, son preguntas que por si acaso les ingresan al examen de grado. Más de esta parte de finanzas 2 les ingresa teorías. Que bueno, más que no les entra ejercicios, pero sí les ingresa teorías. Muchas veces las empresas necesitan adquirir, dice, un bien, pero no disponen del dinero necesario para comprar dicho bien, o bien desean minimizar los riesgos de la compra directa del dicho bien. Los leasing, también llamado arrendamiento financiero, consiste en un contrato mediante el cual una parte cede el derecho de utilizar un bien durante un periodo de tiempo a la otra parte. Se compromete en pagarle un monto de dinero periódicamente. Al finalizar ese periodo de tiempo, la segunda parte tendrá la opción de adquirir el bien en cuestión abonando un precio residual, dice, preacordado, o bien resolver el bien a la primera parte. ¿Qué nos está diciendo que es el leasing? Que nosotros vemos a diario esto. ¿Qué quiere decir? Con un ejemplo, es cuando por ejemplo, yo tengo mi DPF y puedo prestarle a una persona para que esta persona pueda adquirir un préstamo en el banco, ejemplo, con mi DPF. Pero por ese DPF que yo le estoy prestando, esta persona, ¿qué va a hacer? Me va a pagar. Ahora, ese DPF puede ser un bono, una acción, puede ser después, más que todo, una acción o un bono, me puede comprar, como dice ahí, tiene la opción de comprarme el bono, ejemplo, que yo tengo. Entonces me compra el bono, automáticamente ya no es leasing, ¿no? Pero mientras sea leasing, ¿qué quiere decir? Que yo voy a seguir adquiriendo un interés, se podría decir, por el préstamo que le estoy dando de mi DPF o bono. Acá les está mostrando ya en el ejercicio el arrendador que le presta al arrendatario y el arrendatario que hace un pago de un monto. Eso es el leasing. En pocas palabras, como tal. ¿Cuáles son las características del leasing? El arrendatario paga un monto periódico, que puede ser, como dice, paga un monto periódico, nos puede pagar en forma de capital, nos puede pagar capital e interés, o al final el interés. El arrendador cede los derechos de uso de un bien. Para que le ceda, ellos firman un documento, porque así automáticamente el banco no te acepta, pero tiene que firmarle un documento donde le dice que puede utilizar el bien. Incluye la opción de compra al finalizar el contrato. Sí o sí tiene que incluir la compra si es que esta persona requiere, ¿no? El arrendador generalmente no cede la propiedad del bien al momento de celebrarse el contrato, sino solo cuando se ejecuta la opción de compra. En este caso, no solo por si acaso es leasing. Ejemplo, les ponen, ¿será leasing un DPF? Sí. ¿Será leasing una carta de crédito? Sí. ¿Será leasing? Les ponen ejemplos que ustedes tienen que poner falso o verdadero. El bien inmueble también es un leasing. ¿Cuándo es un leasing el bien inmueble? Cuando yo le estoy prestando para que hipoteque mi bien inmueble